la actualidad, el dominio histórico ha transgredido sus propios límites para dar paso a una expansión de la producción histórica que fue orillando a dejar en desuso la historia nacional predominante en el siglo XIX. Esos primeros cambios, en cuanto a la nueva forma de escribir la historia, tiene impregnada la esencia que dejara en 1929 un pequeño grupo de historiadores radicales, en torno a la cual se desarrolló la corriente historiográfica llamada de los Anales. Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel plantearon una nueva línea historiográfica, dando un nuevo significado a la labor del historiador e introduciendo cambios e innovaciones en la forma de escribir la historia y en sus contenidos y objetos de estudio. El punto focal de esta redefinición de la historia es ante todo la toma de conciencia por parte de los historiadores que se interrogan una vez más sobre los fundamentos epistemológicos de su disciplina. Así, bajo estos parámetros es que se presenta el fenómeno donde la historia abandona el impresionismo para cimentarse en el rigor estadístico y reconstruirse a través de datos numerables y cuantificables, resididos en la documentación. Esto abonó al surgimiento de muchos campos nuevos, sostenidos a menudo por revistas especializadas. La historia social, por ejemplo, se independizó de la económica para acabar fragmentándose en demografía histórica, historia del trabajo, historia urbana e historia rural. A su vez, la historia económica se escindió en antigua y nueva. Se forjó la separación entre historia económica e historia social y cultural. Podemos notar, se dio paso a un universo en expansión y fragmentación, pero con este llega una progresiva necesidad de orientación que arroja la pregunta: ¿qué es eso que se ha llamado nueva historia? La expresión "la nueva historia" es el título que da una colección de ensayos dirigida por el medievalista Jacques Le Goff y que junto a Pierre Nora tradujo en una corriente historiográfica. En la historia nueva se rechaza más decididamente la filosofía de la historia y no se reconoce en Vico, Hegel, Cross ni Toynbee. El movimiento recibe su unidad solo de aquello a lo que se opone. Pese a esto, más allá de la crítica decisiva del hecho o del acontecimiento histórico, volviéndose una tendencia conceptualizante que peligra en la forma de convertirse en algo diferente de sí misma, como las finalidades marxistas, las abstracciones weberianas o las intemporalidades estructuralistas, por mencionar unos casos. La aseveración que pone en cautela de ese peligro radica en ubicar a la nueva historia como una historia escrita que reacciona deliberadamente contra el paradigma tradicional, también denominado historia rankiana, del historiador alemán Leopold von Ranke. Para el paradigma tradicional, el objeto esencial de la historia es la política, ya que supone que la política se interesaba fundamentalmente por el Estado.
En otras palabras, era nacional e internacional, más que local. Así, aunque el paradigma tradicional no excluyera del todo otros tipos de historia como por ejemplo, la historia del arte o la de la ciencia, estos eran relegados en el sentido de considerarlos periféricos a los intereses de los auténticos historiadores. La nueva historia, en cambio, ha acabado interesándose por casi cualquier actividad humana, como lo mencionó el científico John Sanderson Haldane. Todo tiene una historia, es decir, todo tiene un pasado que, en principio, puede reconstruirse y relacionarse con el resto del pasado. De ahí la consigna de historia total, término de la historiografía que se inspira en los anales. Esta pretende describir una manera de escribir la historia atenta a los problemas contextuales y colectivos. No pretende justificar el presente desde el pasado, sino comprender el pasado en su diversidad. No limita a estudiar los aspectos políticos, militares o diplomáticos del pasado. No es una historia militar, ni de personajes célebres, ni de élites. Para la historia total, el objeto de la historia son las sociedades humanas en su conjunto, y por lo tanto, le interesan las realidades colectivas, como un entramado de mentalidades, de historias o narraciones diversas y complejas, protagonizadas por sujetos muy diversos y no siempre desde el poder. El fundamento filosófico de la nueva historia es la idea de que la realidad está social o culturalmente constituida. La primera mitad de este siglo fue testigo de la aparición de la historia de las ideas, lo que permite una clara distinción entre la historia académica y la historia de las ideas. Los trabajos de corte naturalista de Émile Durkheim sobre la conciencia colectiva abrió los ojos a muchos historiadores del movimiento a incorporar el aspecto social como un fenómeno absolutamente necesario para comprender las mentalidades de las personas y de la sociedad en general. De tal forma que en los últimos 30 años hemos visto un número notable de historias sobre asuntos que anteriormente se consideraban carentes de historia. Por ejemplo, la niñez, la muerte, la locura, el clima, los gustos, la suciedad, la limpieza, la gesticulación, el cuerpo, la feminidad, el habla y hasta el silencio. Aquello que antes se consideraba inmutable se ve ahora como una construcción cultural, sometida a variaciones en el tiempo y el espacio. Esto debido a que la nueva historia se dedica más al análisis de estructuras, contrario a los historiadores tradicionales que piensan fundamentalmente la historia como una narración de acontecimientos. De igual forma, la historia tradicional se ha centrado en las grandes hazañas de los grandes hombres, estadistas, generales y ocasionalmente eclesiásticos. Al resto de la humanidad se le asignaba un papel menor en el drama de la historia.
Para los nuevos historiadores, la historia de la cultura popular ha sido objeto de considerable atención, dirigiendo esta hacia mentalidades colectivas, discursos o lenguajes. La misma expresión nueva historia tiene su propia historia. En 1912, James Harvey Robinson publicó una obra con este título. Los contenidos estaban a la altura de su etiqueta. Para Robinson, la historia incluye todo rastro y vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por el hombre desde su aparición en la Tierra. Michel Bovell sitúa a Georges Lefebvre como uno de los iniciadores de la misma en el siglo XX y a su obra El Gran Pánico de 1789 como el acto fundacional de la historia de mentalidades. El trabajo historiográfico, en suma, ha experimentado una gran ampliación en dos sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista teórico, con la reflexión sobre el problema de la duración, y en segundo término, desde el punto de vista de los temas novedosos que han suscitado el interés de los historiadores. Como puntos detonantes del empeño por escribir una historia que fuera más allá de los acontecimientos políticos son la descolonización y el feminismo, al ser dos procesos que han tenido una gran repercusión en la historiografía reciente, según dejan cumplidamente claro los capítulos escritos por Hen Wesseling y Joan Seat. Con certeza, podemos decir que en el futuro, el movimiento ecologista tendrá una influencia creciente en la manera de escribir la historia. Sin embargo, el nuevo paradigma tiene también sus problemas. Problemas de definición, de fuentes, de método y de exposición. Un claro ejemplo es que el elemento fundamental de la nueva historia es su noción amplia de cultura, y esta a su vez es sumamente difícil de definir. Sin embargo, si utilizamos el término en un sentido amplio, habremos de preguntarnos al menos qué es lo que no cuenta como cultura. Otro ejemplo de nuevo tratamiento que se ha topado con problemas de definición es la historia de la vida cotidiana. En la historiografía contemporánea, en especial desde la publicación en 1967 del famoso estudio de Braudel sobre la civilización material. Rechazada en otro tiempo por trivial, la historia de la vida cotidiana está considerada ahora por algunos historiadores como la única historia auténtica, el centro con el que debe relacionarse todo lo demás. La microhistoria y la historia de la vida cotidiana fueron reacciones contra el estudio de las grandes tendencias sociales, de la sociedad sin rostro humano.
Sin embargo, los mayores problemas de los nuevos historiadores son, sin duda, los de fuentes y métodos. Al estudiar la cultura popular, procuran reconstruir las ideas ordinarias y cotidianas, partiendo de registros de sucesos que fueron extraordinarios en la vida de las personas. Y es que la cultura material es, por supuesto, territorio tradicional de los arqueólogos que estudian épocas carentes de documentos escritos. Por ello, los historiadores comienzan a emularlos, si no excavando el pasado, sí al menos prestando más atención a los objetos físicos. Curiosamente, la historia de la cultura material se basa menos en el estudio de los artefactos mismos que en las fuentes literarias. Los historiadores interesados, por lo que se ha llamado la vida social de las cosas, confían en gran parte en pruebas como las descripciones de viajeros o inventarios de bienes, susceptibles de análisis por métodos cuantitativos. La máxima innovación metodológica y la más controvertida en la última generación ha sido seguramente la aparición y expansión de los métodos cuantitativos, descritos a veces irónicamente como cliométrica, es decir, las medidas de la diosa de la historia. La cliometría consiste en la aplicación de la teoría económica y de la econometría al análisis del pasado. Uno de sus gestores fue Simon Kuznets. Para esto estableció criterios que analizan a los países con base en las categorías de producción, asignación de recursos, distribución del ingreso, consumo y relaciones externas, los flujos de conocimiento, personas y capital entre países. El crecimiento moderno se refería a un patrón de acumulación de capital rápido y sostenido a lo largo del tiempo. Eric Hobsbawm observa que el papel de la cliometría ha sido fundamentalmente crítico, en la medida que obliga a los historiadores a pensar claramente y hace de detector de tonterías, cumple funciones necesarias y valiosas. La cliometría falla cuando aplica al pasado modelos de comportamiento de un capitalismo sin aristas, plenamente desarrollado, aplicando supuestos como la elección racional o la optimización de la rentabilidad en casos donde estos no aparecen claramente en el horizonte del agente económico, sea este un siervo feudal, un esclavo romano o un terrateniente aristocrático. La expansión del terreno del que se ocupan los historiadores implica repensar la explicación de la historia, pues las tendencias culturales y sociales no pueden analizarse de la misma manera que los acontecimientos políticos y requieren una presentación más estructural. Lo más importante de todo ello es, quizá, la eliminación final de la vieja oposición entre historiadores políticos y no políticos. La expansión del universo histórico ha tenido asimismo repercusiones en la historia política, pues los acontecimientos políticos pueden explicarse también de varias maneras.
En este punto, la historia social y cultural parece disolverse la una en la otra. Algunos de quienes las practican se describen como nuevos historiadores de la cultura, otros como historiadores socioculturales. En cualquier caso, el impacto del relativismo cultural en la historiografía parece ineludible. En este sentido, el historiador norteamericano Michael Kamen podría tener razón al proponer que el concepto de cultura, en su sentido amplio y antropológico, sirva de posible base para la recombinación de los diversos enfoques de la historia. Lo que obliga a la historia a redefinirse es ante todo la toma de conciencia de los historiadores en cuanto al relativismo de su ciencia. Una ciencia que no dispone más que de un solo término para su objeto y para sí misma, que oscila entre la historia vivida y la construida, sufrida y fabricada, obligando a los historiadores a interrogarse una vez más sobre los fundamentos epistemológicos de su disciplina. Ha llegado la hora de que la historia ponga al día su concepto de ciencia, abandonando el objetivismo ingenuo heredado del positivismo del siglo XIX, sin caer en el radical subjetivismo resucitado por la corriente posmoderna a finales del siglo XX. La creciente confluencia entre las dos culturas, científica y humanística, facilitará en el presente siglo la doble redefinición de la historia, como ciencia social y como parte de las humanidades que necesitamos. Hoy en día, el trabajo del historiador no se limita a recopilar cientos y cientos de páginas de información. Se necesita que, además de cuestionar su material de investigación, sea capaz de formular una metodología eficaz para estudiar los fenómenos sociales y el comportamiento cultural como agente histórico, donde se expresa el condicionamiento de la sociedad actual en relación al pasado. Ahora tenemos más que claro que el pasado no son hechos estáticos, que ocurrieron una vez y su estudio sea únicamente con fines de cultura popular. La historia está en constante movimiento. En todo momento que vivimos, estamos creando historia, empezando y terminando a la vez, y el estudiarla nos ayuda a comprender la singularidad de este proceso, así como a explicar las causas de lo que investigamos.